hemos estado aprendiendo por mucho tiempo en el Evangelio según Mateo. De la misma manera, hermanos, no sé si alguien de los presentes todavía no se ha bautizado, pero más adelante compartiremos información más detallada. Pero como adelantado, hermanos, para el mes de junio, si Dios lo permite, tenemos planeado llevar a cabo los bautismos. Así que si usted no se ha bautizado, próximamente vamos a compartir más información, se van a estar compartiendo clases para que entendamos por qué es importante bautizarnos, por qué lo hacemos y cualquier pregunta que usted pueda tener referente al bautismo que pueda ser tratada en esas clases que están a punto de compartirse. Eh, Leamos en esta oportunidad, hermanos, todos juntos, eh, el capítulo 27 de Mateo desde el verso 1 al verso 14. Dice la palabra de Dios: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos permite reunirnos, Señor, para traer a memoria el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros, como lo cantábamos hace unos minutos, Señor. Fue por amor que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo. Fue por amor que Él murió en aquel madero. Y gracias a su muerte y su resurrección, hoy nosotros tenemos la vida eterna. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos por el tiempo que a ti te plazca tenernos sobre esta tierra, vivir de una manera que verdaderamente honre la obra de Jesucristo a favor nuestro. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a practicarla, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícenos y alimentanos con tu palabra en esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Como ya se mencionó, o como estaba mencionando mi hermano, en esta semana por diferentes partes del mundo se trae a memoria lo que hemos estado aprendiendo por las últimas semanas. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, hasta el momento en que llegó a la cruz. Qué bueno que de cierta manera se conmemora lo que Jesús hizo por su pueblo en todas partes del mundo. Lamentablemente, hermanos, muchas personas traen a memoria lo que Jesús hizo en aquel entonces, pero por el resto del año reflejan no conocer a Dios. Otras personas de una manera mística se abstienen de ciertos alimentos pensando que al hacer tal cosa están agradando a Dios. Otros genuinamente conmemoran y traen a memoria lo que Jesucristo hizo en aquel madero y su resurrección, pero también de la misma manera solamente lo hacen una vez al año. Hermanos, Cristo resucitó y esa es una noticia gloriosa para cada uno de nosotros.
Pero si nosotros no entendemos en primer lugar por qué murió, su resurrección pierde sentido por completo. Lázaro, como usted espero que ya lo conozca, también resucitó, al igual que muchas otras personas mencionadas en la Biblia. Pero ni Lázaro ni ningún otro bebió la copa que Jesús bebió estando en aquel madero. Y es cuando nosotros entendemos esa copa que Jesús bebió estando en el madero, que su resurrección ahora tiene un sentido completamente diferente y mucho más glorioso. No podemos conmemorar, celebrar y gozarnos por la resurrección de Jesucristo si no entendemos en primer lugar por qué es que Él murió. Hemos llegado, hermanos, en nuestro estudio del Evangelio según Mateo al último día del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos ahora en el día viernes por la mañana. Y en el texto del cual aprendemos en esta oportunidad, hermanos, vemos una división en tres partes primordiales. Vemos una muerte, vemos hipocresía y vemos injusticia. Cada uno de estos tres reflejados en personas diferentes. Todo esto y mucho más, hermanos, como lo aprenderemos de este punto en adelante, sucedió una vez más en el último día del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Notemos una vez más el verso 1 del capítulo 27, dice, venida la mañana. Su arresto se llevó a cabo en la madrugada. Ahora nos encontramos en el viernes por la mañana, el mismo día en el cual Jesucristo iría a la cruz. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Con qué propósito? Para entregarle a muerte. Como lo podemos ver, hermanos, el complot continúa. Las profecías más importantes del Antiguo Testamento están a punto de cumplirse en ese mismo día. Pero interesantemente, hermanos, en el texto de esta oportunidad, el evangelista Mateo nos narra una información que ninguno de los otros evangelistas nos ha narrado. Y esto es la muerte de Judas. Mateo, interesantemente, lo posiciona en medio de la información sobre el interrogante que llevan a cabo con nuestro Señor Jesús. Como tal juicio e interrogación se lleva a cabo al mismo tiempo, me gustaría, hermanos, que nos enfoquemos en primer lugar en lo que Mateo narra sobre la muerte de Judas, que vemos del verso 3 al 10. Posteriormente nos estaremos enfocando en la interrogación de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. Leamos una vez más, hermanos, del verso 3 en adelante para ver esta porción en primer lugar. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Al notar la información, hermanos, de que Judas vio el momento en que nuestro Señor Jesucristo es condenado, es muy posible de que Judas estuvo presente también en la escena de la cual aprendimos la semana pasada, cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, pero muy posiblemente Judas se encontraba a una distancia un poco más lejana. Pero Judas estuvo presente, o de cierta manera se dio cuenta, porque ahora podemos ver un aparente arrepentimiento, que de la misma manera aquellas personas que nos acompañaron la semana pasada recordarán que uno de los puntos primordiales de los cuales aprendimos fue la diferencia entre un verdadero arrepentimiento como el que encontramos en Pedro y un falso arrepentimiento como el que vemos en Judas. Al leer nosotros el texto que acabamos de leer en esta oportunidad por la superficie, hermanos,
nosotros equivocadamente podemos pensar de que Judas verdaderamente se arrepintió. Si notamos el verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, como dice, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Nosotros podríamos leer el verso 3 y concluir, ahí está, Judas sí se arrepiente. Y Judas, por lo tanto, entonces podemos pensar que perdió su salvación. Ese error, hermanos, solamente sucede cuando nosotros leemos la palabra por la superficie, por encimita. Pero cuando comenzamos a escudriñar la palabra, hermanos, nos damos cuenta de la verdad. Y algo importante a notar aquí, hermanos, es que en el griego original en el cual es escrito el Nuevo Testamento, existen dos palabras diferentes que cuando se traducen al español, por lo menos en la Reina Valera 1960, tales palabras se traducen como arrepentimiento. Una de estas palabras es la palabra metanoeo, que es la misma palabra que emplea el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, cuando dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La definición básica de esta palabra metanoeo implica un cambio de mente que se refleja por consecuencia en un cambio de acción. Eso, queridos hermanos, lo podemos concluir como el verdadero arrepentimiento que como fruto, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, trae salvación. Pero existe una segunda palabra que traducida al español se traduce también como arrepentimiento. Esta segunda palabra es la palabra original metamelomai. Pero esta palabra, hermanos, está más asociada con un remordimiento por una acción que nosotros podemos cometer. Esta palabra, hermanos, también la vemos de manera repetida en la Escritura, pero interesantemente, hermanos, es esta segunda palabra la que se usa en Mateo capítulo 27 para hablarnos acerca del arrepentimiento, entre comillas, de Judas. En realidad, como ya se compartió en el caso de Judas, no encontramos un arrepentimiento genuino. Lo que encontramos, hermanos, es un remordimiento. Porque Judas, después de vender a Jesús por 30 monedas de plata, él sabe que Jesús es un hombre inocente. Y se da cuenta del gran error que acaba de cometer, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Lo que hay es un remordimiento. El mismo verso 3 en la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. La traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Sí, es verdad que Judas se sintió mal. Sí, es verdad que Judas sintió remordimiento, pero en Judas, queridos hermanos, no encontramos el verdadero arrepentimiento. Y es en ese remordimiento que Judas experimenta que entonces regresa y quiere regresar las 30 monedas de plata, las mismas que recibió cuando entregó a Jesús. Pero en este remordimiento y a la vez falso arrepentimiento, Judas dice una verdad que encontramos en el verso 4. Y esta verdad que pronuncia Judas dice, yo he pecado entregando, como dice, sangre inocente. Judas está confesando una verdad. Judas está confesando en realidad un pecado, hermanos. Pero hay dos problemas que nosotros podemos ver en esta confesión. Número uno, no está confesando su pecado con quien debería. A los líderes religiosos, ¿qué les importa que Judas ha pecado? A ellos no les importa. Entonces Judas está confesando su pecado con las personas equivocadas. Pero en segundo lugar, la más importante, no lo está haciendo con un verdadero arrepentimiento. Judas ahora siente culpabilidad, siente remordimiento. Pero una vez más, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, no les importa. De hecho, no les importa ya lo que pase con Judas. Ya obtuvieron de Judas el beneficio por el cual lo usaron. Ya tienen a Jesús arrestado. Y como ya lo tienen, dice el verso 4, que ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. En otras palabras, Judas, ese es problema tuyo. Si tú entregaste sangre inocente, ese es problema tuyo. A nosotros ya nos importa. No nos importa porque ya tenemos a Jesús arrestado y vamos a hacer lo posible por crucificarlo. El verso 5, queridos hermanos, nos narra el triste
y trágico final de Judas. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La culpabilidad, el remordimiento de Judas no le permitió seguir viviendo en paz, de tal manera que él salió después de hablar con estos líderes religiosos considerándose maldito. Es en ese sentimiento de maldición que Judas comete el propio acto de maldición de acuerdo a la ley mosaica. De acuerdo a la ley mosaica, el acto de ser colgado era un acto de ser maldito. Deuteronomio 21:23 dice, porque maldito por Dios es el colgado. Lamentablemente, hermanos, la muerte no libró a Judas de su culpa o remordimiento. Por el contrario, ahora es intensificada tanto en comprensión como en dolor. Por el libro de Hechos nos damos cuenta que después de colgarse, cayó y su cabeza se reventó a la mitad y sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Este pues, es decir, Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Una escena verdaderamente gráfica, pero ese, queridos hermanos, es el triste y lamentable final de Judas. Una muerte tanto física como espiritual. Uno que tuvo al mejor maestro conocido en la historia. Uno que escuchaba la doctrina más pura y sana. Uno que tuvo el mejor compañerismo de su grupo, pero lamentablemente en Judas no se encontró arrepentimiento, sino solo avaricia. Eso a nosotros nos debería de poner a pensar al darnos cuenta de que escuchar sana doctrina no asegura nada. El hecho de congregarnos en la iglesia más bíblica del mundo no asegura nada. Si no hay un corazón contrito y humillado, queridos hermanos, de nada nos sirve. Y Judas es el perfecto ejemplo para eso. Si nosotros no morimos a nosotros mismos y vivimos para Cristo, de nada sirve. Esa es la importante verdad que primordialmente nosotros podemos aprender tanto de la vida como la muerte de Judas. Pero ahora a continuación, hermanos, del verso 6 en adelante se nos muestra más acerca de la oscura hipocresía de estos líderes religiosos que Jesús mismo ya había desenmascarado previamente. Los mismos que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y notemos la gran hipocresía de estos líderes religiosos en el verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Notemos por un momento la tremenda, grotesca hipocresía de estos líderes religiosos. Aquellos que con mentira habían arrestado al Mesías, aquellos que con mentira buscan su muerte, ahora están preocupados de que ellos sean manchados por poner dinero manchado en sus ofrendas. Puras apariencias con estos religiosos. Por fuera se veían blancos, pero por dentro solo había mortandad. ¿No les importaba haber mentido? ¿No les importaba que están a punto de crucificar a un hombre inocente? Pero aparentemente sí les importaba meter dinero sucio a sus ofrendas. Y para apaciguar su conciencia, como es típico con el ser humano, en vez de depositar esas monedas en las ofrendas del templo, compran un terreno para la sepultura de los extranjeros. Nosotros como seres humanos, hermanos, cuando cometemos pecados y no los tratamos directamente con Dios como es debido, es típico en la naturaleza humana, de que para apaciguar nuestra conciencia hagamos uno que otra obra de caridad para poder calmar nuestra conciencia. Y es lo que hacen estos hombres, verso 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿cómo se llama, hermanos? Campo de sangre. Se le conoció como campo de sangre porque todo el mundo sabía que se había comprado con dinero de sangre. Y por ese nombre la ciudad entera a la vez daba testimonio de la inocencia de Jesús, reconociendo que lo habían acusado falsamente, condenado falsamente y ejecutado falsamente. A la vez tal acontecimiento, queridos hermanos, nos narra el cumplimiento de una profecía más. Verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado,
según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo emplea una mixtura de profecías, tanto de Jeremías, como lo vemos en el capítulo 19, y Zacarías, como lo vemos en los capítulos 11 y 13, para dar a entender este cumplimiento. Pero esto, queridos hermanos, una vez más nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, sigue en completo control de la situación, y que en realidad cada uno de los acontecimientos de los cuales hemos aprendido hasta este punto se han cumplido al pie de la letra. Había sido profetizado que Él entraría montando en un burrito. Había sido profetizado que la gente aparentemente le iba a honrar. Había sido profetizado que Él entraría y que iba a hablar del celo que tenía por la casa de Dios. Todas estas cosas, hermanos, habían sido profetizadas siglos de años atrás. Solamente esta información, hermanos, debe de traer esa confianza, hermanos, de que una vez más todo lo que Dios dijo que se cumpliese, se cumplió al pie de la letra. Y para eso el Dios soberano usó hombres corruptos, hipócritas, como lo fue Judas, como lo fueron estos líderes religiosos, que en realidad, hermanos, lo único que les importaba eran las apariencias. No les importaba en realidad agradar a Dios. Y nosotros podemos cometer el grave error de hacer lo mismo, preocuparnos más por las apariencias externas que en realidad por lo que está dentro de nosotros. Pero habiendo visto estos puntos, hermanos, quiero que ahora pasemos a el punto principal de este texto, hermanos, que es donde vemos la injusticia ante el justo. Y leemos del verso 1 de Mateo, capítulo 27. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pasemos al verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Para este entonces, hermanos, Jesús ya había compadecido ante un juicio religioso, como lo aprendimos semanas atrás. En ese juicio por parte de Anás, Caifás y el Sanedrín, Jesucristo fue encontrado culpable de blasfemia, como lo aprendimos semanas atrás. Pero ahora, hermanos, Jesús es presentado ante un juicio civil, ante Pilato. A pesar, hermanos, de que estos líderes religiosos ya habían llegado a un veredicto de la culpabilidad de Jesús y de su castigo que merecía, ahora este grupo de religiosos, hermanos, se encuentran con dos dificultades, y es por esas dificultades que les es necesario ir ante Pilato. La primera dificultad, hermanos, es que ellos debían de hacer que su decisión pareciera legal bajo la ley rabínica. Pero en segundo lugar, hermanos, el pueblo sabía que todos los juicios que implicaban pena de muerte debían de realizarse durante el día y en el atrio del templo. Y eso no se llevó a cabo con nuestro Señor Jesús. Ellos lo juzgaron en la noche, en un juicio fuera de las normas. Pero no solamente eso, hermanos. La ley rabínica exigía que una sentencia de muerte no se podía ejecutar hasta 3 días después de haberse dictado. Por lo tanto, hermanos, si Jesucristo fue culpable de muerte bajo el Sanedrín o delante del Sanedrín el día viernes, por la ley ellos no lo podían matar hasta 3 días después. Estos líderes religiosos no quieren y tampoco están dispuestos a esperar 3 días. Lo que ellos quieren es la muerte de Jesús lo más rápido posible. Y es por eso que ellos acuden a Pilato, que ahora, hermanos, es presentado nuestro Señor Jesús para un juicio no religioso, sino secular.
Según la historia, Pilato fue un hombre corrupto que odiaba a los judíos y ahora él se encuentra con la tarea de juzgar a Jesús. Otro injusto juzgando al justo. Según fuentes históricas, hermanos, Pilato en una ocasión hizo que los soldados bajo su mando entraran a la ciudad de Jerusalén llevando insignias con imágenes del emperador. Esto para los judíos era un sacrilegio. A Pilato no le importó. En otra ocasión usó el dinero del templo para pagar la construcción de un acueducto. Sacrilegio, pero a Pilato no le importó. Pues ahora Jesús es presentado delante de este hombre injusto llamado Pilato. Verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Al considerar los paralelos, hermanos, nos damos cuenta de una información verdaderamente importante en cuanto a la acusación de Jesús delante de Pilato. En primer lugar, recordemos que Jesús ya fue condenado por blasfemia por parte del Sanedrín, las leyes judías. Pero ahora le llevan delante de Pilato y lo acusan, hermanos, pero Mateo no nos da detalle de cuál fue la acusación. ¿De qué están acusando a Jesús? Pero Lucas, hermanos, sí nos da información de qué lo están acusando. Y esta información, hermanos, es verdaderamente importante. Por lo tanto, no pierdan Mateo, pero acompáñenme al Evangelio según Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, ¿de qué lo acusaban, hermanos? A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hermanos, a Pilato le importa un cacahuate los problemas de los judíos. A Pilato tampoco le importa a Jesús, siempre y cuando los problemas de los judíos no se conviertan en problemas de él. Los judíos saben perfectamente eso. Por eso la acusación que ellos presentan ante Pilato es una acusación falsa, pero de algo que verdaderamente le importaría a Pilato. ¿Y de qué lo acusan? De que prohibía dar tributo al César, es decir, que les estaba prohibiendo pagar los impuestos y que estaba pervirtiendo a la nación. De hecho, hermanos, por el Evangelio de Juan nos damos cuenta que a Pilato no le importaba para nada el juicio, de tal manera que en Juan 18:31 nos dice que Pilato no quería tomar este caso. Dice el verso 31 de Juan 18: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. En otras palabras, ¿para qué me lo traen a mí? Ese es problema de ustedes. Ustedes júzguenlo. Pero estos falsos acusadores, una vez más, hermanos, no quieren esperar 3 días para crucificar a Jesús. Ellos lo quieren hacer ese mismo día. Por lo tanto, van delante del gobernador de Roma y mienten, pero deben de ser estratégicos con su mentira. Deben de acusarlo de algo que afectaría tanto a Pilato como a Roma. Por lo tanto, lo acusan de pervertir la nación y prohibir pagar impuestos. Esto, hermanos, claramente es una mentira, pues Jesucristo había dicho en Mateo 22:21, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No sé si usted recuerde, pero alguien se acercó a preguntarle a Jesús para tentarle: Jesús, ¿es correcto que nosotros paguemos impuestos? Y esta fue la respuesta de Jesús: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No solamente no está prohibiendo, sino que Jesús está instruyendo a que paguen sus impuestos. Pero ahora lo están acusando de que él supuestamente está prohibiendo a su pueblo pagar los impuestos a Roma. Incluso cuando él paga los impuestos, recordarán que pagó los impuestos de él y los de Pedro, sacando una moneda de la boca de aquel pez. Pues ahora a Jesús lo acusan de incitar la evasión de impuestos y pervertir la nación. En otras palabras, hermanos, están acusando a Jesús de hacer una revolución en contra del gobierno, una guerra civil. Ahora, hermanos, eso sí le importa mucho a Pilato.
¿Y por qué le importa tanto a Pilato? Porque Pilato está consciente de la popularidad de Jesús. Pilato está consciente del número que continúa incrementando de seguidores de Jesús. Y si Pilato cree lo que le están diciendo de que Jesús en realidad es un revolucionario que va a ir en contra del gobierno de Roma, que les va a robar los impuestos, eso le importa demasiado a Pilato. Pero por el paralelo de Juan nos damos cuenta de unos detalles más de esta conversación entre Jesús y Pilato. Vean lo que dice Juan capítulo 18, verso 33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? No olvidemos, hermanos, que en este tiempo el pueblo de Israel se encuentra bajo el imperio romano, por lo tanto ellos le rinden tributo a Roma. Los judíos del tiempo están sometidos a Roma. Y Jesús, hermanos, si Jesús verdaderamente está presente como el Mesías prometido y mal interpretado de levantar un pueblo que sería por encima de los otros pueblos, eso es un problema tremendo para Roma y para Pilato. Es por eso que Jesús responde a Pilato a su pregunta con otra pregunta. Pero el verso 36 de Juan 18 aclara que Jesús le dijo que verdaderamente él es un rey, pero no un rey como Pilato pensaba. Verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús le da respuesta a Pilato y le dice, Pilato, sí, yo soy un rey, pero mi reino no es como el que tú estás pensando. No es mi intención que mis seguidores no te paguen los impuestos. No es mi intención una revolución en contra de tu reino. A lo cual Pilato respondió, luego, ¿eres tú rey? Esta pregunta, hermano, nosotros la podemos leer por la superficie, pero una vez más, hermanos, en el original podemos concluir que la pregunta de Pilato hacia Jesús fue una pregunta sarcástica. Y quiero que pintemos una imagen en nuestras cabezas, hermanos. Jesús se encuentra delante de Pilato, pero Jesús para ese entonces está amarrado, está golpeado, lo han escupido. Y Pilato dice, bueno, pues, ¿qué tipo de rey es este? Es en ese contexto que Pilato le pregunta a Jesús, ¿luego eres tú rey? ¿Tú eres rey, Jesús? ¿Tu pueblo te está golpeando? ¿Tu pueblo te ha escupido? ¿Tu pueblo busca tu muerte? ¿Qué tipo de rey eres tú? Se está burlando de él. Verso 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Cuál fue la pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Pilato ahora hace la pregunta del millón. ¿Qué es la verdad? Queridos hermanos, la personificación de la verdad se encuentra atado, humillado y golpeado. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues ahora Jesús, que es la verdad, está siendo acusado por mentira. Pero regresemos a Mateo para ver lo que la verdad hace ante tales acusaciones falsas e injustas. Mateo capítulo 27, verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Tú eres rey, pero tu propio pueblo te quiere matar. Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora aquí surge una pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Y esta pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo la verdad, se mantiene en silencio ante falsas acusaciones? Hermanos, seamos sinceros, ¿qué haríamos nosotros si en este preciso momento todos empiezan a decir una falsa acusación en contra de nosotros? Yo les aseguro que sin excepción alguna, hermanos, todos saldríamos en defensa propia. Eso es una mentira.
Yo no hice de lo cual se me está acusando. El propio Pilato, hermanos, está con bastante experiencia de juzgar a cientos de hombres verdaderamente culpables. Y seguramente Pilato incluso en esos juicios ante hombres culpables está verdaderamente familiarizado con que cuando son acusados inmediatamente tales hombres gritaban en su propia defensa. Pero ahora Jesús se queda callado. El que verdaderamente es inocente se mantiene callado ante falsas acusaciones. ¿Por qué Jesús, siendo la verdad, se mantiene callado? Hay por lo menos 3 razones importantes a considerar en por qué Jesús, siendo la verdad, se mantiene callado ante falsas acusaciones. La primera, el silencio de Jesús indica de que Él no tiene el interés más mínimo de salvar su vida ante Pilato. Es una evidencia más, hermanos, de que Jesús va a la cruz voluntariamente, en obediencia a la voluntad del Padre y a la verdad de que los designios de Dios se están cumpliendo en medio de las acciones malignas de hombres injustos. Es lo mismo que tiempo después predica el apóstol Pedro en su primer sermón, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Queridos hermanos, Jesús se mantuvo en silencio porque Él fue voluntariamente a la cruz y no era su intención evitar lo que el Padre tenía preparado para Él. Pero en segundo lugar, Jesús se quedó en silencio, hermanos, porque su propio silencio es otro cumplimiento de las profecías mesiánicas. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús se mantuvo en silencio ante falsas acusaciones porque de esa manera el Dios soberano, eterno, lo había previsto. Pero detalle número 3, hermanos, y este detalle número 3 es el detalle más personal para cada uno de nosotros. Y este tercer detalle, hermanos, es de que Jesús se mantuvo en silencio, porque aunque Él es verdaderamente inocente, está representando a personas culpables como usted y como yo. El justo recibiendo la culpa de los injustos. El justo recibiendo la sentencia que le pertenece a los injustos. Y próximamente el injusto recibiendo la ira de Dios Padre que los injustos merecen. Queridos hermanos, eso es el Evangelio. Alguien sufriendo lo que nosotros merecemos. Hermano, hermana, Jesús se quedó en silencio por amor a ti. Jesús recibió los golpes por amor a ti. Jesús fue al madero por amor a ti. Jesús recibió la ira del Padre por amor a ti. Es por eso que Jesús se quedó en silencio. Y tal silencio de Jesús, hermanos, fue algo completamente fuera de lo normal. Fue tan fuera de lo normal que Pilato se maravilló. Pilato esperaba que el momento que se presentan esta lista de acusaciones delante de Jesús, que Jesús gritara: no, Pilato, yo soy hombre inocente. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Pilato? Jesús se quedó callado. Pilato se está dando cuenta que el hombre que está delante de él para nada es el hombre del cual le están acusando. Este hombre que está delante de Jesús no es un revolucionario que con violencia quiere destruir a los gobiernos. Este hombre que está delante de Pilato no es un hombre que incite a su pueblo a la evasión de impuestos. Pero como Pilato era un hombre corrupto e injusto, en realidad eso no le importó mucho para su veredicto. Pues siendo el hombre que Pilato era, continuó con su acto de injusticia. Pero una vez más, hermanos, era necesario que todo esto sucediera.
Era necesario que el inocente y justo recibiese la culpabilidad de todos los culpables e injustos. Interesantemente, en el texto de esta oportunidad nos encontramos con tres casos de tres tipos de personas diferentes, con tres manifestaciones diferentes. Vemos muerte, hipocresía e injusticia. Queridos hermanos, ¿con cuál de esos tres casos nos identificamos nosotros? ¿Nos identificamos con la muerte espiritual de Judas? ¿Que estamos aparentemente cerca de Cristo? ¿Que estamos aparentemente atentos a su palabra, pero verdaderamente espiritualmente muertos? Mateo capítulo 7 nos enseña de aquel triste final que millones de personas van a sufrir. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a muchos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Pero Jesús les dirá en aquel día, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Personas que posiblemente estuvieron toda su vida dentro de una iglesia. Personas que posiblemente incluso sirvieron. Personas que hacían obras de caridad, pero jamás tuvieron un encuentro verdadero en arrepentimiento y fe en Jesucristo. De los tres casos, este es el más lamentable de todos, hermanos. Porque una vez que se es partícipe de tal muerte, ya no hay camino atrás. Pero el segundo caso es el caso de la hipocresía de los religiosos, donde de la misma manera muchas personas hoy en día les importa demasiado las apariencias, pero no les importa lo que hay dentro de su corazón. Delante de los hermanos podemos levantar nuestras manos, decir cuánto amamos a Dios, pero en el hogar comportarnos como un demonio. Hipocresía religiosa. Solo las apariencias es lo que importa. Pero en tercer lugar nos encontramos con un acto de injusticia. Jesús en manos de Pilato. Y verdaderamente espero, hermanos, que sea con el tercero con el cual nos identificamos. Con el justo sufriendo injusticia a favor de los injustos. Jesús va camino a la cruz por juicios injustos de hombres injustos que usted y yo, querido hermano, hermana, merecíamos. Pero alguien lo pagó por nosotros. Es lo que leíamos al principio cuando dimos apertura al culto en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús, estando en la cruz, recibió tu culpa, hermano, hermana. Pero ese mismo Jesús que recibió injusticia por parte del Sanedrín, ese mismo Jesús que recibió injusticia por parte de Roma, ese mismo Jesús que recibió injusticia por parte de su propio pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ese Jesús, queridos hermanos, murió en un madero. Y como la palabra nos enseña, su cuerpo estuvo en tal tumba por 3 días. Pero ese Jesucristo, queridos hermanos, también resucitó venciendo a la muerte. Pero lo interesante y glorioso de todo, hermanos, es que Jesucristo no venció a la muerte a favor suyo. Porque es imposible que la muerte pueda contener a aquel que es eterno. Jesucristo no tenía que vencer a la muerte a favor suyo, porque eso es imposible. Jesucristo venció a la muerte a favor tuyo y mío, porque nosotros sí nos encontrábamos con un gravísimo problema. Un gravísimo problema en el cual nuestra gran lista de pecados y transgresiones nos condenaban por la eternidad al infierno. Pero Jesucristo vino para que a través de su muerte y su resurrección nosotros tuviésemos vida eterna.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 nos enseña: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos habla del primer Adán y del segundo Adán. Queridos hermanos, la muerte entró a este mundo por un hombre. Y por ese hombre cada uno de nosotros ahora tenemos el mismo problema. Pero también por un hombre, el Adán postrero, gracias a su muerte y su resurrección, ahora tú, hermano, hermana, puedes gozar de la vida eterna gracias al sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más glorioso de todo esto, hermanos, es de que cuando Jesucristo murió en aquel madero, cuando Jesucristo dijo consumado es, nosotros podemos ver esas palabras y interpretarlas de una manera errónea. Y podemos pensar que cuando Jesucristo dijo consumado es de que ahora Jesús, gracias a su sacrificio, nos está dando la oportunidad de que nosotros a través de nuestro propio mérito podamos ser salvos. Pero hermanos, esa es una manera muy distorsionada de entender lo que Jesús hizo en la cruz. Y mucha atención a eso, hermanos. Si Jesús murió en aquella cruz para dar la oportunidad para que todos se salven, pero sin salvar a uno, estamos perdidos. Hermanos, Jesucristo no murió en aquel madero para dar la oportunidad de que nos salvemos. Jesucristo murió en aquel madero salvando a los suyos. Porque si la salvación entonces depende de mí, estoy perdido. Y vean lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿cómo dice? Por ellos. Pregunta, ¿quiénes son esos ellos? Somos nosotros y toda aquella persona que se ha arrepentido y ha depositado su confianza en Cristo por la obra interna que Dios mismo de antemano había hecho en tales personas. Hermano, hermana, Cristo murió y resucitó por ti, para que tú no seas partícipe de la muerte eterna. Y no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego hace la siguiente pregunta: ¿crees esto? Hermanos, si el mundo en este día entendiera lo que acabo de compartir, qué glorioso domingo de resurrección. Pero lamentablemente, hermanos, estoy seguro que usted lo sabe, eso no es lo que se celebra en muchos lugares. Leía un post que encontré en internet de lo que típicamente se comparte en este día. Y dice: feliz domingo de Pascua. Que este día nos inspire a renacer desde el amor, la esperanza y la fe. Ay, qué bonito. Hermano, la resurrección de Cristo no tiene nada que ver con esto. La resurrección de Cristo tiene que ver con la gloriosa noticia de que Cristo en su resurrección ha vencido la muerte a favor de personas culpables como usted y como yo. Y como lo mencioné al principio, si no entendemos por qué murió Cristo, su resurrección pierde sentido por completo. Si no entendemos por qué Jesucristo murió en primer lugar, su resurrección pierde sentido por completo. Su resurrección no tiene nada que ver con que van a renacer tus planes, va a renacer el mejor tú, van a renacer tus proyectos. Hermanos, saquemos esa basura de nuestra cabeza.
El evangelio se trata de Cristo, no de nosotros. No se trata tampoco de la fertilidad que se va a experimentar en el mundo y en nuestra persona. Queridos hermanos, la resurrección y el evangelio se trata de Cristo. Son las buenas noticias de Cristo, no nuestras. Por lo tanto, hermanos, les pido que no solamente en este día, qué bueno que por un momento el mundo de cierta manera se detiene para traer a memoria la resurrección de Cristo, pero hermanos, asegurémonos que lo estamos trayendo a memoria, que lo estamos conmemorando como la palabra de Dios lo enseña, entendiendo su muerte, entendiendo tu culpa siendo depositada en Él, estando en aquel madero, y Dios Padre derramando toda su ira que tú merecías y que yo merecía sobre su Hijo Jesucristo, para que al tercer día, como había sido profetizado, Jesucristo resucitase, y en esa propia resurrección ofreciéndote a ti y a mí una vida eterna que por nuestros propios méritos, hermanos, sería imposible alcanzar. Jesucristo dijo entonces, hermanos, que vendría hace más de 2000 años y vino. Jesucristo dijo que iría al madero por su pueblo y fue. Jesucristo dijo que recibiría la ira del Padre, la recibió. Jesucristo dijo que resucitaría, resucitó. Y ese mismo Jesucristo, queridos hermanos, prometió regresar por su iglesia. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador? Pues gracias al sacrificio y resurrección de Jesucristo, queridos hermanos, hoy en día nosotros tenemos vida eterna. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, porque siendo el varón perfecto, vino a esta tierra. Siendo libre de pecado, fue rechazado como un pecador. Siendo libre de injusticia, sufrió demasiadas injusticias. Siendo santo, fue hecho pecado. Y no solamente pecado, sino que fue hecho maldito. Cristo, gracias por sufrir nuestras transgresiones. Gracias por curarnos de esta enfermedad terrible del pecado. Gracias, Señor, porque estando en aquel madero, pensaste en tu pueblo. Y cuando tú dijiste, oh Cristo, consumado es, declaraste victoria sobre todo y todos. Es gracias a tu muerte, oh Cristo, y tu resurrección que ahora nosotros tenemos la vida eterna. Señor, ayúdanos, no solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida, para que nosotros caminemos conforme a esa verdad, que el justo murió por los injustos, que el santo murió por los pecadores, que tú recibiste la ira de Dios Padre que nosotros merecíamos, pero que la tumba no te pudo detener. Al tercer día resucitaste, Señor. Resucitaste siendo la primicia o las primicias de la resurrección, a la vez ofreciendo la propia resurrección para todo aquel en ti, oh Cristo, pues tu palabra nos enseña que en un tiempo futuro los muertos en Cristo resucitarán primero. Por un hombre entró el pecado y maldad a este mundo, pero por un hombre también nosotros ahora somos salvos. Su nombre es Jesucristo. Gracias, Señor, por tan glorioso, maravilloso amor demostrado en aquella cruz por cada uno de nosotros. La honra, la gloria y el imperio sea a ti, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.